En el corazón de Mesoamérica, una civilización floreció. Los mayas. Eran maestros de su entorno. Sus ciudades se alzaban desde la jungla. Los palacios tocaban el cielo. Los templos se erigían como monumentos a sus dioses. Durante más de 2000 años, los mayas dominaron la región. Dejaron una huella imborrable en el mundo. Pero su historia no es solo de gloria. Es una historia envuelta en misterio. Los mayas prosperaron en un entorno desafiante. Dominaron las selvas de la península de Yucatán. Construyeron sofisticados sistemas de gestión del agua. Sus ciudades eran maravillas de la ingeniería y la arquitectura. Los mayas no eran un solo imperio unificado. Eran un conjunto de ciudades-estado. Cada una tenía su propio gobernante. Compartían una cultura común y estaban unidos por complejas redes comerciales. Los mayas eran grandes observadores del cosmos. Su conocimiento de la astronomía era asombroso. Rastrearon los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Desarrollaron calendarios complejos. Estos calendarios eran increíblemente precisos. Podían predecir eventos celestiales con exactitud. Los mayas creían que los cielos tenían poder. Sus reyes afirmaban descender de los dioses. Sus observatorios eran maravillas arquitectónicas. Se alineaban perfectamente con los cuerpos celestes. Los mayas usaban su conocimiento astronómico con fines prácticos. Determinaban las mejores épocas para plantar y cosechar. También lo usaban para ceremonias religiosas. Los mayas creían que el cosmos influía en sus vidas. Buscaban vivir en armonía con los ciclos celestiales. Los mayas eran maestros constructores. Sus ciudades no eran solo centros de población, eran símbolos de poder. Eran expresiones de su profunda espiritualidad. Uno de los aspectos más impresionantes de la arquitectura maya es el uso de pirámides. Estas imponentes estructuras dominaban el paisaje urbano. Servían como templos, tumbas y plataformas para la observación astronómica. La construcción de estas pirámides fue una hazaña de ingeniería notable. Se construyeron sin herramientas de metal ni vehículos con ruedas. Los mayas solo usaban herramientas de piedra, cuerdas y mano de obra. La precisión y la artesanía de su trabajo son impresionantes. Las pirámides a menudo estaban adornadas con elaborados tallados y esculturas. Estas obras de arte representaban escenas de la mitología, la historia y la vida cotidiana maya. Los mayas desarrollaron un sofisticado sistema de escritura. Fue uno de los más avanzados de la América antigua. Usaban jeroglíficos para representar palabras, sonidos e ideas. Estos jeroglíficos estaban tallados en piedra, pintados en murales e inscritos en cerámica. Nos dicen mucho sobre la sociedad maya. Descifrar la escritura maya ha sido un proceso largo y arduo. Los estudiosos han hecho progresos significativos en las últimas décadas. Ahora podemos entender gran parte de lo que escribieron los mayas. Sus textos revelan una cosmovisión compleja y matizada. Aprendemos sobre sus creencias religiosas, sistemas políticos y costumbres sociales. Pero aún quedan muchos misterios. En su apogeo, la civilización maya fue un faro de conocimiento y cultura. Pero entonces algo salió mal. Los mayas experimentaron un período de declive. Grandes ciudades fueron abandonadas. Su cultura, antes vibrante, se desvaneció. ¿Qué pasó con los mayas? Esta pregunta ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y científicos durante siglos. El colapso de la civilización maya no fue un hecho aislado. Fue un proceso gradual que se desarrolló durante varios siglos. Diferentes ciudades mayas experimentaron el declive en diferentes momentos. Las razones de este declive son complejas y multifacéticas. No hay una sola explicación. Probablemente fue una combinación de factores. Los arqueólogos han descubierto pistas sobre la desaparición de los mayas. Las ciudades abandonadas cuentan una historia de penurias. Las inscripciones insinúan luchas internas y guerras. La evidencia sugiere que un clima cambiante jugó un papel importante. Los mayas eran hábiles ingenieros y agricultores, pero también eran vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Las sequías prolongadas podrían haber devastado sus cultivos. El colapso de la civilización maya es un recordatorio de la fragilidad de las sociedades humanas. Incluso las civilizaciones más avanzadas
no son inmunes al colapso. La historia de los mayas es una advertencia. Nos recuerda la importancia de la sostenibilidad, la resiliencia y la adaptabilidad. Sección 7. La hipótesis de la sequía. Una de las teorías más convincentes es la hipótesis de la sequía. Los registros climáticos sugieren un periodo prolongado de sequía en la región. Esta sequía habría tenido consecuencias devastadoras para la agricultura maya. Podría haber provocado hambruna, malestar social y, en última instancia, el colapso de su civilización. Los mayas dependían en gran medida de las lluvias para su agricultura. Habían desarrollado sofisticados sistemas de gestión del agua. Pero es posible que estos sistemas no hayan sido suficientes para hacer frente a una sequía prolongada. La sequía también podría haber provocado otros problemas. Por ejemplo, podría haber aumentado la competencia por los recursos. Esto puede haber llevado a conflictos y guerras. Sección 8. Guerra e inestabilidad. La evidencia sugiere que la guerra se intensificó durante el declive maya. Las inscripciones de este período mencionan batallas, conquistas y alianzas. Algunos estudiosos creen que el aumento de la guerra jugó un papel importante en el colapso maya. La guerra constante habría ejercido presión sobre los recursos. Podría haber interrumpido las redes comerciales. También podría haber llevado a la inestabilidad política. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la guerra no era nueva para los mayas. Habían participado en guerras durante siglos. No está claro por qué la guerra se habría vuelto más intensa durante este periodo. Es posible que la sequía y otros factores ambientales exacerbaran los conflictos existentes. Sección 9. Un misterio perdura. El colapso de la civilización maya es un rompecabezas complejo. No hay una respuesta sencilla. Probablemente sea una combinación de factores: cambio ambiental, malestar social, guerra y quizás otros factores que aún no hemos descubierto. Los mayas no desaparecieron por completo. Millones de sus descendientes aún viven en la región hoy. Han mantenido viva su cultura y tradiciones. El legado de los mayas sigue inspirándonos e intrigándonos. Su historia es un testimonio de la ingenuidad humana, la resiliencia y el poder perdurable de la cultura, pero también sirve como advertencia. Nos recuerda que incluso las civilizaciones más grandes no son invencibles. Sección 10. Ecos de los mayas. Los mayas dejaron un rico legado. Sus logros en astronomía, matemáticas y arte siguen asombrándonos. Sus ciudades se encuentran entre los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo. El misterio de su colapso sirve como recordatorio del poder de la naturaleza. También destaca la importancia de comprender nuestro pasado. La historia de los mayas no es solo una historia de una civilización perdida. Es una historia sobre nosotros mismos. Es una historia sobre los desafíos que enfrentamos como especie. Es una historia sobre la importancia del conocimiento, la sostenibilidad y el espíritu humano. Los mayas pueden haber desaparecido, pero su legado sigue vivo. Su historia sigue resonando por las selvas de Mesoamérica. Nos invita a aprender de su pasado y a construir un futuro mejor.